Buenas noches a todo el mundo que nos esté escuchando. Buenas noches, Samrod, ¿qué tal? Buenas noches, Aredel. Muy bien, muy bien. Después de casi 5 semanas, creo, ¿Sí? hemos vuelto con muchas ganas, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora nos cogemos el parón veraniego, que ya sabéis que hacemos más o menos, pero bueno, que al menos hemos vuelto para, para Para que no os olvidéis de sí, nosotras. para pasar un poco ese síndrome de abstinencia. Así que aquí estamos de nuevo. Bueno, ¿Qué tal el enseño, calor? bueno, yo lo sobrellevo bien, el calor, pero, hombre, a nadie le agradan 40 grados que ha estado haciendo estos días, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos, sobrellevándolo. ¿Y tú? Yo fatal, ya lo sabes. Fatal, ¿no? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué Cuéntanos, ibas a ¿qué tenemos? enseñarnos? Nos ibas a No, enseñar no, nuestro libro de referencia. sí, es que como no he cogido las cartas porque están allí, y sabes que últimamente las leo desde el ordenador, he enseñado el libro que tengo aquí a mano, que no es Ah, exactamente perdón, es verdad, las cartas. ¡Hola! las cartas, las cartas. Lo que pasa que este es, bueno, pues para que la gente que lo sepa, es el que utilizamos continuamente para ver qué hizo Tolkien paso a paso, día a día, ¿no? Es el Companion and Guide de, bueno, pues de los trabajos de Tolkien y el volumen de la cronología. Entonces, pues bueno, cuando quieres Bueno, hacer un estudio, pues bien, bien. Dime, dime. no, que como es verdad que hace tiempo que no estamos, por si alguien que nos va a ver no sabe quiénes somos, hola, somos el secreter de Tolkien. Parece que antes estábamos aquí cada 2 semanas, ahora venimos una vez cada 6 semanas casi, pero bueno, de verdad prometemos que a partir de septiembre, que todo vuelva un poco a la Sí, normalidad, eso es. estaremos como en nuestro horario habitual. Ya sabéis que pertenecemos a la Sociedad Tolkien Española y nos dedicamos a analizar las cartas de Tolkien. Pensábamos Así que es. íbamos a buen ritmo hasta que de repente decidieron descubrir 150 cartas más. Entonces, pues nada, tendremos hijos y aquí seguiremos comentando las cartas. ¡No! Y luego vendrán los 12 volúmenes editados por la, no sé, Tolkien Society de historias de las cartas, aquellos borradores de las cartas que nunca salieron. Y serán, pues eso, 6.000 cartas más. Pero bueno, para eso estamos, para analizarlas y ver un poco cómo pues, pensaba Tolkien, ¿no? Pues sí, Muy bien, muy la bien. verdad. No sé por qué esto no me está haciendo caso, los comandos. A los de redes. Ujú. Yo creo que está bien, no sé. ¿Será la exclamación del revés? No, era así. Bueno, dadme un segundo, que voy a escribir en el grupo de Twitch. Ha petado. Bueno, yo vuelvo a poner en contexto. Las Mm. cartas están editadas por Humphrey Carpenter, se editaron durante los años finales de los 70, ya de forma póstuma, aunque muchas de ellas fueron seleccionadas durante el tiempo, durante los últimos años de la vida de Tolkien. Entonces son, de alguna manera, aprobadas por el propio Tolkien, ¿vale? Recordamos que Humphrey Carpenter es también escritor de la biografía y es la considerada biografía autorizada del autor. No sé si está bien dicho eso, pero bueno, la aprobada de alguna manera por el autor. Entonces, siempre remarcamos la idea de que esta es una selección de todas las innumerables cartas que Tolkien escribió a lo largo de su vida. Ahora mismo nos encontramos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde Tolkien está finalizando El Señor de los Anillos y, bueno, pues charlando con la editorial para ver cuál es la forma más adecuada de publicarlo. Eh, Además, ahora lo veremos, mientras tanto, Tolkien tiene finalizado Egidio el Granjero de Ham y hasta que pueda finalizar El Señor de los Anillos se lo ofrece a la editorial para publicarlo. La editorial Allen Unwin pues, le ha dado largas durante, no sé, 8 o 9 años, hasta que ya veremos qué es lo que pasa. No me quiero adelantar tampoco. Pues si os parece, vamos a empezar. Ay, Dios, me vacila WhatsApp. Bueno, no sé por qué no funcionan los comandos, entonces bueno, pues nos podéis seguir en las redes sociales de la Sociedad Tolkien Bien, Española, tanto en Twitch, Instagram, Facebook, Twitter y demás. También el canal de Twitch de la ST tiene cuenta de Twitter y podéis ujú, seguirnos allí. así es. Ahora ya sí empezamos, perdón un poco por este comienzo un poco abrupto. Y pues nada, va a empezar hoy mi compañero Amrod, Eso es. así que empezamos con la carta número 122 y nada, a ver si os gusta. Eso es. Es una carta datada
el 18 de diciembre de 1949 y la destinataria en este caso es Naomi Mitchison. Em, Como sabéis, Humphrey Carpenter suele añadir, casi siempre añade un prólogo o una introducción a la carta para establecer ese contexto. En este caso dice, la señora Mitchison había escrito elogiando Egidio, el granjero de Ham, que había sido publicado en el otoño de 1949. La contestación de Tolkien, del 18 de diciembre de 1949, dice así. Estimada señora Mitchison, fue extremadamente amable de su parte el escribirme. En cuanto a Egidio, el granjero, me temo que fue escrito originalmente de manera muy despreocupada. Trataba de un nunca jamás en el que podían aparecer trabucos o cualquier otra cosa. Los retoques más bien pedantescos que tuvo luego, tal como fue leído ante la Lovelace Society y cómo se publicó, vuelven el trabuco muy llamativo, aunque no peor, en realidad, que todos los tratamientos medievales que tuvo el material arturiano. Pero estaba demasiado integrado para que pudiera cambiarse y algunos encuentran graciosos los anacronismos. Yo mismo no pude renunciar a la cita del Oxford Dictionary, tan propia de Murray. El fuego griego debió de haberse parecido más a un lanzallamas, tal como se lo empleaba contra sus barcos. Debió de haber sido decididamente mortal. Pero en la isla de Bretaña es un hecho arqueológico que no pudo haber nada parecido a un arma de fuego, como tampoco había armaduras del siglo XIV. Los dragones me parecen un fascinante producto de la imaginación, aunque no creo que el de Beowulf sea extraordinariamente bueno. Pero no conozco bastante el problema de la intervención del dragón en la imaginación nórdica y sus transformaciones. El Fafnir de las versiones noruegas posteriores de la historia de Sigurd es mejor, y Smaug, con su conversión, está aquí endeudado. Conozco el islandés bastante bien, como es mi deber, y un poco de galés, pero a pesar de mis esfuerzos, el irlandés antiguo y aún sus descendientes modernos siempre me han derrotado rotundamente. La mezcla era política y culturalmente grande y compleja, pero dejó muy pocas huellas lingüísticas en el islandés, salvo ciertos nombres, en especial Brian y Niall, que se utilizaron en Islandia. En irlandés la influencia fue más considerable, pero en todo caso los nombres, que eran en algún grado de sonido similar, se igualaron o se confundieron. Espero ofrecerle muy pronto dos libros a los que, cuando menos, pueda hacérseles una crítica. Son excesivamente largos. Uno es una continuación de El Hobbit, que terminé al cabo de 12 años de trabajo, intermitentemente, o intermitente. Me temo que es el triple de largo. No para niños, aunque eso no significa que sea del todo inadecuado para ellos, y bastante lóbrego por partes. Creo que es mucho mejor, de un modo diferente. El otro está constituido por puros mitos y leyendas de épocas ya remotas en tiempos de Bilbo. Gracias otra vez por escribir. Espero que la respuesta resulte legible por partes. Con los mejores deseos, sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, Bueno, antes de que dice, empieces, te voy a decir que estoy empanadísima porque no me he dado cuenta de que la carta era de Tolkien hasta espero ofrecerle muy pronto los dos libros. Y no sé, estoy empanada y pensaba que esta era la carta que había escrito Naomi Mitchison y yo estaba ahí enfurruñada pensando, ya está Minotauro otra vez cambiando el género a los personajes, no sé qué, no sé cuántos. Porque claro, hice yo mismo y pensando, qué bien, esta mujer también ha estudiado islandés, qué guay, como si todo el mundo lo hiciese. Y me da cuenta al final que no, claro, que esta no es la carta, que es la carta de no, claro. Tolkien. Sí, además siempre vemos las cartas de Tolkien, no las cartas del Eh, resto. ya. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, una de las particularidades que tiene esta sección de cartas es que hay saltos en el tiempo bastante grandes. Si recordáis, cuando analizábamos las cartas del periodo de la Segunda Guerra Mundial, eran prácticamente consecutivas, había cartas cada semana, pero aquí se suceden varios meses entre carta y carta. Entonces, lo iréis viendo, ¿vale? Esta es de diciembre de 1949 y aquí por fin se ha publicado Egidio el granjero de Ham, ¿vale? Después de, pues bueno, hemos estado hablando mucho, casi 8 o 9 años de intentar, bueno, pues publicarlo. Pues era demasiado corto, la editorial le pide que si lo puede hacer más grande o que si puede añadir otros relatos, Tolkien no tiene otros relatos de la misma categoría. Finalmente la editorial decide publicarlo exactamente en el 20 de octubre de 1949.
En muchas ocasiones hemos enseñado, bueno, pues ilustraciones de Egidio el granjero de Ham. Yo estoy casi seguro de que hemos enseñado la ilustración original y luego enseñamos hace poco una edición muy bonita que tenía como, bueno, pues florecillas en la portada. Entonces hoy me he animado a buscar una ilustración distinta, ¿vale? Pues para que la gente pueda pues, acompañar todas estas cartas con algo de imágenes. Entonces, no encierra mucho misterio, pero bueno, es bonita, me ha hecho gracia y quería compartirla con vosotros. Se trata de una ilustración hecha por, espero decirlo bien, Hüseyin Mutlu. Lo voy a poner por aquí para que la gente lo conozca porque me hace muchísima gracia. No sé si la habías visto. No, Es como muy del Hobbit, ¿no? No sé. Bueno, me parece muy gracioso. Aparece Gar, el perro, está Egidio y Crisófilax. Entonces es como muy, muy salada, ¿no? Y luego, pues bueno, que tampoco lo hacemos con frecuencia, deberíamos quizá hacerlo más, no sé. Esta es una foto de, a ver si la puedo compartir. Ay, Dios, os acabo de compartir pantalla. ¿Qué me pasa? mm, De la carta que hemos leído, ¿vale? Que a veces, pues bueno, em, sirve, o yo considero que es relevante poder enseñar cómo son las cartas para ver no solo la caligrafía de Tolkien, que es una caligrafía muy fluida, demasiado fluida, es complicada de entender, y luego ver que también tachaba, que hacía correcciones sobre las propias cartas. A veces leemos borradores y a veces leemos cartas terminadas, pero las cartas terminadas a veces llegaban aquí, ¿no? Pero bueno, sin andarme mucho por las ramas, cositas que hemos comentado, aunque la carta en sí no tiene tanta chicha como pueda parecer. Él habla sobre que ya ha leído Egidio en la Lovelace Society, es algo que, si recuerdas a Redel, bueno, es una sociedad del Worcester College y ya hablamos, lo he tenido que buscar porque no lo recuerda, sabía que lo habíamos nombrado, pero no sabía en qué carta, en la carta 108. ¿Vale? Ahí se habla cuando Tolkien leyó frente a la Lovelace Society Egidio el granjero de Azkaban. Y lo más relevante, o de las cosas más relevantes en esta carta que a mí me han llamado la atención, es cómo él mismo sonríe ante los anacronismos. ¿Vale? El trabuco, por el que pregunta en este caso la señora Mitchison, pues no deja de ser un anacronismo que no encaja del todo en el marco histórico que intenta establecer en la historia, ¿no? En el relato de Egidio. Y entonces él lo considera algo divertido, lo suficientemente divertido como para no eliminarlo, ¿no? Y siempre se habla muchas veces, siempre se habla en El Señor de los Anillos de lo anacrónico que resulta la comarca, ¿no? La comarca tiene pues, a nivel industrial cosas como pues, paraguas o como relojes de pared o cosillas más eh, incluso sociales, como pueda ser el cartero, ¿no? Que hay un cartero que vaya repartiendo las cartas, no parece terminar de encajar luego con el resto de países o de regiones que vemos en El Señor de los Anillos. Entonces, los anacronismos son un recurso que utiliza con frecuencia Tolkien y Egidio pues, también es uno de esos casos, ¿no? Y bueno, poco más. Lo siguiente más relevante es algo que a mí, bueno, pues me gusta mucho y que veremos también más adelante, que es el problema que tiene Tolkien con el irlandés, con el gaélico irlandés. No solo el irlandés medio, sino también con el irlandés moderno. Tolkien sabía entre 14 y 17 lenguas habladas y escritas, pero el irlandés se le resistió siempre, ¿vale? El gaélico irlandés es un idioma muy complejo. Actualmente, tan solo el 4 o 5% de la población de Irlanda lo habla con fluidez, ¿vale? Es una lengua que está, pues bueno, a punto de morir. Y hablaremos con más detalle, pero más adelante, ¿vale? Porque hay, quizá lo más relevante dentro de irlandés es que Tolkien tiene varias cartas, más adelante, como digo, en donde él digamos que califica este idioma como algo que le produce cierto disgusto al oído, ¿vale? Y hay una palabra en lengua oscura, nasg, anillo, que casualmente es también anillo en gaélico irlandés. Y pues una de las cartas, ¿cuál era? La 200 y pico, no le he apuntado al final. Le pregunta a uno directamente, oye, ¿hay alguna relación entre el gaélico irlandés que tanto te disgusta con la lengua oscura? Porque justamente nasg es lo mismo en ambos idiomas, ¿no? Y él, pues, durante toda una carta intenta explicar que, bueno, simplemente es una coincidencia, que al final, pues, sabes tantos idiomas o él trabaja con tantos idiomas que bueno, cuando intenta
acercarse a un rincón de su memoria para buscar un idioma que sea desagradable, pues recoge retazos de otros idiomas que le resultan desagradables y al final pues termina cogiendo cosillas que ya existen, pero de una manera siempre involuntaria, ¿no? Entonces, eso es muy llamativo. Pero bueno, poco más, tampoco quiero enrollarme mucho porque ya digo que vendrá más adelante. No sé si quieres añadir algo, Aredel. No, la verdad es que no. Vale. Ah, mira, lo tenía apuntado aquí al final. Si queréis adelantaros a todo esto, la palabra Nash en gaélico irlandés y en lengua oscura es en la carta 297. Ah, ¿Vale? pues Es mucho todavía más. nos queda. Claro, es mucho más adelante, mucho más adelante. Y listo. ¿Quieres que demos paso a la siguiente? Sí, continuemos. Vale. ¿Me toca a mí? Pues ahora la Sí. siguiente me toca a mí, que es la carta número 123, dirigida a, bueno, es un borrador, como hemos comentado previamente, a veces tenemos borradores, pues en este caso esta carta es un borrador a Milton Waldman y es del 5 de febrero de 1950. Y el prefacio dice así: aproximadamente por el tiempo en que estaba terminando El Señor de los Anillos, a Tolkien le fue presentado Milton Waldman, miembro directivo de la editorial londinense Collins. Waldman expresó gran interés en el nuevo libro y también en el Silmarillion, que Tolkien esperaba publicar junto con El Señor de los Anillos. Como Allen Unwin no había aceptado el Silmarillion, cuando Tolkien se los ofreció en 1937, pensó en la posibilidad de cambiar de editorial. Por tanto, mostró a Waldman las partes del Silmarillion de las que había buenas copias. Waldman dijo que le gustaría publicarlo si Tolkien lo terminaba. Este le enseñó luego El Señor de los Anillos. Waldman volvió a mostrarse entusiasta y se ofrecía a publicarlo a no ser que Tolkien estuviera comprometido con Allen Unwin moral o legalmente. La respuesta que Tolkien le dio no puede ser rastreada, pero lo que sigue forma parte de su borrador. Y en la carta dice así: siento que se me hayan pasado los días desde que recibí su nota. Tan pronto como lo hube inundado con el manuscrito del Señor de los Anillos, lo lamenté. Abrumar sus vacaciones con un trabajo que solo el egoísmo de un autor podría haber infligido en semejante momento. Y al examinar mi conciencia, tuve que confesar que, como quien ha trabajado solo en un rincón y ha recibido únicamente la crítica de unos pocos amigos de mentalidad afín, fui en gran parte estimulado por el deseo de escuchar de una mente desprevenida si mi obra tenía un valor más amplio o era solo el resultado de un infructífero hobby privado. De cualquier modo, no creo de hecho que lo haya abrumado con el peso de sus falsas pretensiones. Por mi parte, me parece que no tengo obligaciones legales para con Allen Unwin, pues la cláusula que figura en el contrato de la publicación del Hobbit, según la cual yo debía ofrecer mi próximo libro, parece haber quedado satisfecha a. ya por el rechazo del Silmarillion, o b. por la aceptación final en la publicación de Gideon Granjero. Me gustaría, como seguramente usted lo nota, abandonarlos, pues los he hallado diversamente insatisfactorios. Pero tengo relaciones personales amistosas con Stanley, quien sin embargo no me gusta mucho, y con su segundo hijo Raynar, quien sí me gusta. Se ha dado siempre por supuesto que estoy escribiendo una continuación del Hobbit. Raynar ha leído la mayor parte del Señor de los Anillos y le ha gustado. Cuando niño leyó el manuscrito del Hobbit. Hace ya mucho que Sir Stanley ha cobrado conciencia de que el Señor de los Anillos ha superado su cometido y no está satisfecho, pues no ve en él dinero para nadie, así lo dijo al menos. Pero de cualquier modo está ansioso por ver el resultado final. Si esto constituye un compromiso moral, entonces lo tengo, cuando menos para explicar la situación. ¿Dije algo de todo esto en mi carta del 13 de diciembre? Por cierto, que tenía intención de hacerlo. Sin embargo, trataré de librarme, o al menos al Silmarillion y toda su parentela, de las redes dilatorias de Allen Unwin si puedo, de la manera más amistosa. Bueno, aquí tenemos a un personaje que todavía no había aparecido en las cartas y que va a aparecer en estas cartas que van a venir más adelante. Luego desaparecerá, pero bueno, es importante conocer quién es Milton Waldman, pues como bien dice Harvey Camperton, es el editor de Collins en aquella época, es un señor estadounidense que tiene una larga trayectoria como editor, trabajando para diversas editoriales y demás. De hecho, él mismo fue escritor, escribió sobre libros de historia, especialmente de Isabel I y de María Tudor. Y entonces este pertenece a Collins. Es gracioso porque Collins ahora pertenece a HarperCollins, al igual que Stanley Unwin. Entonces, bueno, pues hubiera acabado todo en el mismo En el sitio. mismo sitio. Porque ahora todo es un conglomerado de editoriales, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, pues como vemos, Tolkien empieza a estar un poco a disgusto con Allen Unwin.
Es verdad que les tiene cierto aprecio, sobre todo a Milton, no, perdón, a Reiner, pues muchas veces ya nos lo ha dicho, le considera una persona muy inteligente, muy válida, es amigo del propio Christopher, estuvo cuando estaba en la guerra, pues también preguntaba mucho por él y sufrió por él, pues igual que sufrió por su hijo, o sea que es una persona a la que tiene cariño. Y de hecho lo más seguro es que el respeto que él tenga a su padre venga por el cariño que tiene al hijo. Podemos entender que al final Stanley Unwin pues estaba como más pensando en los números que puede pensar una persona que dirige una editorial, mientras que Tolkien ya sabemos que eso tampoco es lo que más le interesa. A él lo que le interesa es publicar sus libros y ser feliz con ello. Entonces, pues claro, pues a veces pues de ahí puede haber un poco de confrontación y si alguien aparece interesado en publicar su obra, pues no va a tener el menor reparo en decir, ah, pues si este me lo publica, me voy con él. Aunque obviamente él, pues como buena persona, pues dice, oye, pues quizá un compromiso moral sí que tengo. Más adelante veremos por alguna de las razones por las cuales, es que no, es por no pisarte tu carta siguiente, Amrot. No te preocupes, si quieres adelantar algo. Cuáles son los problemas que le va a suponer con Stanley Unwin y de hecho la última carta la voy a leer yo y será como un poco un medio broche para este problema, entonces pues más o menos lo dejo así. ¿Cómo se conocieron Milton y Tolkien? Pues Milton y Tolkien fueron presentados en Oxford en 1949, parece que hicieron muy buenas migas. Milton ya había escuchado hablar de Tolkien debido al Hobbit y a Egidio y demás, o sea que sabía quién era. Entonces, pues desde el primer momento mostró interés en su obra literaria porque le había gustado y entonces por eso le estuvo preguntando y demás. Y de ahí que Tolkien decidiese pues hablarle del Silmarillion y de la posibilidad o no de que estuviese editado. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más o seguimos con este tema en la próxima carta. Sí, casi mejor seguimos porque al final es una relación a tres que vamos a ver ahora entre Sí. la editorial Allen Unwin, Tolkien y en este caso Milton, ¿no? Entonces, Milton Wandman. Si Pues quieres podemos paso a la continuar. siguiente, claro, y lo vamos viendo. Vale. La siguiente carta es la 124, ¿vale? Es a Sir Stanley Unwin y esa introducción que escribe Humphrey Carpenter dice lo siguiente. Allen and Unwin le habían transmitido a Tolkien la consulta de un lector, quien quería saber si aquel había escrito un Authentic History of Fairy, ¿vale? Una auténtica historia de hadas. Esta carta es un pelín más larga, ¿vale? Pido disculpas de antemano, pero bueno, tiene algo de chicha. Data del 24 de febrero de 1950. Estimado Unwin, soy, me temo, una persona sumamente insatisfactoria. Estoy actualmente de licencia y de continuo ausente. Aunque el esfuerzo por atender el montón de deudas literarias y adquiridas que mi licencia prometía facilitar ha resultado demasiado para mí, especialmente por cuanto vengo padeciendo de la garganta y a menudo no me he sentido bien. Pero de cualquier modo, hace ya mucho que debía haber respondido a su consulta que me fue entregada por el señor Selby, aunque fechada el 31 de enero, en realidad me fue dirigida el 31 de diciembre. No imagino y no he descubierto a qué se refería el señor Selby. Por supuesto, no he escrito una Authentic History of Fairy, y en todo caso no hubiera elegido semejante título. Tampoco he sido causa de ninguna profecía o rumor de que semejante obra se pondría en circulación. Debo suponer que el señor Selby me asocia con lo feérico y ha atribuido mi nombre a la obra de algún otro autor. Parece poco probable que haya asistido a alguna charla literaria de la que, en cualquier caso, no tengo ningún conocimiento, en la que alguien se haya referido a mi Silmarillion, hace ya mucho rechazada y archivada. Punto. El título no es particularmente adecuado y la obra ha sido leída en su forma manuscrita solo por unas 5 personas, contando a 2 de mis hijos y su lector. Eso, sin embargo, me traslada a un tema más importante, para mí al menos. En una de sus cartas más recientes expresó usted que sigue todavía con el deseo de ver el manuscrito de mi obra propuesta, El Señor de los Anillos, de la que originalmente se esperaba que fuera una continuación del Hobbit. Hace 18 meses, ahora que vengo esperando el día en que pueda considerarla terminada. Pero esta meta fue alcanzada solo después de Navidad. Está terminada, si bien en parte no cabalmente revisada, y supongo en un estado que un lector podría leer si no se agota solo con verla. Como la cantidad estimada para obtener en el barrio una copia dactilografiada era de 100 libras, cifra que no me sobra, tuve que hacerlo casi todo yo mismo.
Y ahora que la miro, la magnitud del desastre me es evidente. La obra se ha escapado de mi control y he producido un monstruo. Una novela inmensamente larga, compleja, más bien amarga y muy aterradora, del todo inadecuada para niños, si es adecuada para alguien. Y no es en realidad una continuación de El Hobbit, sino de El Silmarillion. Calculo que contiene, aún sin incluir ciertas adiciones necesarias, unas 600.000 palabras. Un dactilógrafo calculó que la cifra era aún mayor. Puedo ver con toda claridad la medida en que todo esto resulta impracticable. Pero estoy cansado. Me lo he quitado del pecho y no siento que pueda hacer más al respecto, fuera de alguna revisión de las inexactitudes. Peor aún, siento que está vinculada con el Silmarillion. Puede que recuerde esa obra, un largo cuerpo legendario de tiempos imaginarios en estilo elevado y lleno de elfos de cierta especie. Fue rechazada por consejo de su lector hace ya muchos años. En la medida en que lo recuerdo, le concedió una especie de belleza céltica intolerable para los anglosajones en grandes dosis. Probablemente estaba del todo en lo cierto y era justo. Y usted comentó que era una obra para beber de ella, más que para publicar. Desdichadamente, yo no soy un anglosajón, y aunque archivado hasta hace un año, el Silmarillion y todo lo que rehusó a ser eliminado se ha desbordado. Se ha infiltrado y probablemente ha estropeado todo, aún esa obra sobre lo feérico, a la que hay una remota referencia, lo que he intentado escribir desde entonces. Lo he mantenido apartado, no sin esfuerzo, de Egidio el granjero, pero ha impedido su continuación. El Señor de los Anillos, al punto de convertirse este simplemente en su continuación y terminación, y requiere la lectura del Silmarillion para ser plenamente inteligible, sin un montón de referencias y explicaciones que se desbordan en uno o dos sitios. Aunque me crea ridículo y fatigoso, quiero publicar ambas obras, el Silmarillion y el Señor de los Anillos, en conjunción o relacionadas. Quiero. Sería más atinado decir me gustaría, pues un paquetito de 1.000.000 de palabras aproximadamente, de un material desarrollado inextenso que los anglosajones o el público angloparlante solo pueden soportar con moderación. No es muy probable que pueda ver la luz, aun cuando el papel fuera disponible a voluntad. De cualquier modo, eso es lo que me gustaría. De lo contrario, lo dejaré estar. No puedo contemplar una reescritura o una reducción drástica. Por supuesto, siendo un escritor me gustaría ver mis obras publicadas, pero ahí están. Para mí lo principal es que siento que todo el asunto ha sido ahora exorcizado y ya no me abruma. Puedo dedicarme ahora a otras cosas, tales como The Little Kingdom of the Wormings, quizás, o a otros asuntos e historias de muy distinto carácter. Lamento que esta carta sea tan larga y tan llena de mí mismo. No estoy realmente lleno de la abrumadora petulancia de mis absurdos hobbies privados, pero ha sido usted muy paciente. He esperado durante largos años una continuación del Hobbit que se adecuará a una audiencia similar, aunque sé que es usted consciente de que me vengo descarrilando. Le debo cierta clase de explicación. Hágame saber lo que piensa. Puede disponer de esta montaña de material si lo desea. Requerirá un lector que lea realmente por largo tiempo, me temo, aunque pueda decidirse con solo una muestra. Pero no me ofenderé, ni siquiera me sorprenderé demasiado si declina una propuesta tan evidentemente poco provechosa y me pide que me apresure y presente otros libros más razonables tan pronto como pueda. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Postdata. Reiner, el pobre hombre, ha leído, por supuesto, una gran parte de El Señor de los Anillos, aunque no hasta su amargo final. Solo acabé el último libro muy recientemente. Espero que se encuentre bien. Me pregunto cómo va Egidio el granjero. J.R.R. Tolkien. Bien. Vale, esta carta tiene más chicha y está muy relacionada con pues, la anterior que tú has leído, Aredel, y con las dos posteriores. Ya veremos por qué. Pero es una carta que si la lees, la primera emoción, la primera sensación que tienes es de un gran derrotismo por parte de Tolkien, ¿no? Es como, bueno, que sepas de alguna manera que esto que estoy escribiendo, El Señor de los Anillos, esto que tanto le gusta a Reiner, no es exactamente una continuación del Hobbit, sino una continuación del Silmarillion. Ah, ¿te acuerdas del Silmarillion? Fue aquello que me rechazaste dice hace un montón de años. Es en 1937, que en este caso, pues, uno de tus críticos dijo que era una serie de historias vagamente célticas y que no iban Qué a mal gustar le a los sentó eso. le sentó fatal.
O sea, estamos hablando de 13 años después con la espinita todavía clavada, ¿eh? Un poquito de rencor, porque además lo dice exactamente como fue en 1937. Dice, ese estilo vagamente céltico, ¿recuerdas que lo dijiste? Entonces, bueno, lo que Tolkien pretende en esta carta es, tiene muchísimo interés en relacionar directamente El Señor de los Anillos con el Silmarillion y no con el Hobbit. Esto no es una secuela del Hobbit. Dice, por tono, está mucho más relacionada con con el Silmarillion que con el Hobbit, ¿no? Si leéis en El Anillo de Morgoth, Historias de la Tierra Media, volumen 7, Christopher Tolkien nos habla justamente de este periodo, ¿vale? Entonces, lo he buscado, dice Christopher Tolkien exactamente lo siguiente. Existen claras evidencias de que cuando mi padre acabó por fin El Señor de los Anillos, volvió con gran energía a las leyendas de los días antiguos. Se refiere a las leyendas del Silmarillion. Y dice Christopher Tolkien sobre esta carta en específico. También es muy significativo, en mi opinión, el hecho de que en esa época estuviera firmemente decidido a publicar el Silmarillion y el Señor de los Anillos en conjunción o relacionadas. Esas son palabras de Tolkien en la carta. Como una obra única, una larga saga de las joyas y los anillos. Y Christopher Tolkien continúa diciendo, sin embargo, solo una pequeña parte del material empezado en aquella época llegó a acabarse alguna vez. La nueva balada de Leithian, la nueva historia de Tuor y la caída de Gondolin, los anales grises de Beleriand, la revisión del Cuenta Silmarillion, todos fueron abandonados. Estoy convencido de que el motivo principal fue su falta de esperanza de publicación, al menos en la forma que él consideraba esencial. Las negociaciones con Collins para publicar ambos libros. Voy a dejar aquí puntos suspensivos para que lo veamos después, porque si no me adelanto, ¿vale? Pero bueno, para ir terminando, en la carta él ha utilizado una serie de adjetivos, todos muy derrotistas, para definir su propia obra, ¿vale? Ha utilizado palabras como desastre, monstruo, amargo. En la carta siguiente veremos por qué Tolkien ha utilizado este tipo de adjetivos, ¿vale? Está, de alguna manera, descalificando su propia obra, ¿no? Es como, vaya, pues es que he escrito un libro muy largo. No sé yo si va a terminar de gustar, porque claro, es indivisible del Silmarillion. Vaya, vaya, tenemos un problema. Me lo imagino así, como, ¿sabes? Entonces ahora veremos un poco por qué es, ¿no? Pero yo creo que la gente ya puede ir enlazando. ¿A ti no te parece que no es tanto como, uy, se me ha ido las manos, en plan de, uy, te voy a meter otra vez esto con calzador? O sea, lo Eso. veo, o sea, yo lo interpreto más en plan de, bueno, que tengo el Señor de los Anillos, por fin lo tengo. Y entonces como que empieza a decir, jo, es que es muy tal, porque no se va a entender sin el Silmarillion, públicame el Silmarillion. Pero es que ahora vamos a ver por qué, porque que buscando en el Companion and Guide, Hammond School tiene una teoría que a mí me ha gustado un montón, ¿vale? Y ahora me gustaría hablar sobre ella. Pero claro, como esta carta está directamente relacionada con la siguiente, si Pasamos quieres, a la siguiente. pasamos a la siguiente. Finalizar diciendo que el título de Egidio, el granjero, el título de la secuela de Egidio, el granjero de Ham, tenía por fin título, que era Little Kingdom of the Wormings. Algo Sí, pero así eso ya lo como. hayamos visto, ¿no? Sí, pues ya está. Pues es lo único que tenía anotado, puede O sea, ser. porque a mí eso me quiere sonar como que era como Ya te su suena. hijo George y todo eso y que no hay nada escrito en sí, ¿verdad? Eso es, exactamente. Mm. ¿Vale? Pero bueno, que la gente se quede un poco con esta sensación de derrotismo con la que escribe Tolkien, ¿no? Pasamos a la siguiente carta, es una nueva carta a Sir Stanley Unwin, mientras que la anterior era del 24 de febrero de 1950, esta siguiente carta, la 125, es del 10 de marzo de 1950, un par de semanas después. La introducción de Humphrey Carpenter dice, Unwin respondió el 6 de marzo preguntando si el problema de la longitud combinada de los libros podría resolverse partiéndolos en 3 o 4 volúmenes hasta cierto punto autocontinentes. En respuesta a lo que pretende saber Tolkien de Egidio, el granjero, le informa que de la primera impresión de 5.000 ejemplares se vendieron 2.000 y que el libro todavía no había ido tan bien como lo había esperado, aunque seguramente decía se seguiría vendiendo. La respuesta de Tolkien es la siguiente. Estimado Unwin, gracias por su carta del 6 de marzo.
Veo en ella su buena voluntad, pero también me temo su opinión de que este montón de material no es realmente en absoluto asunto de un editor, sino que requiere una dotación. No me sorprende. Con respecto a su consulta acerca de la posibilidad de dividirla, una obra de gran extensión, por supuesto, puede dividirse artificialmente en partes más manuables. Esta es la clase de proceso que produjo secciones del gran Oxford Dictionary llamadas Onomastical Outing y Simple to Sleep. Pero la totalidad de la saga de las tres joyas y los anillos de poder tiene solo una división natural en dos partes, cada una de ellas de unas 600.000 palabras: el Silmarillion y las demás leyendas y el Señor de los Anillos. La segunda es tan indivisible y unificada como pude lograrlo. Por supuesto, se divide en secciones con fines narrativos, 6, y dos o tres de ellas, que son de una extensión más o menos igual, podrían encuadernarse separadamente, pero de ningún modo son autocontinentes. Me pregunto ahora, debo confesarlo, aunque como vendedor supongo que debería mostrar algo más de confianza, si mucha gente fuera de mis amigos, no todos los cuales lo resistieron hasta el final, emprendería en la larga lectura de algo tan largo, aun cuando con cierta moderación les gustara esa especie de fantasía. Y más aún me pregunto si la leerían, para no hablar ya de si la comprarían de manera seriada y si la abundancia, por así decir, no pondría en fuga a los comensales. Usted debe de saber mucho más de eso que yo. Me doy cuenta de las dificultades financieras y de lo remoto de la posibilidad de recobrar los costes. No tengo dinero que tirar y no puedo esperar que usted disponga de él. Por favor, no crea que consideraré que tengo una justa causa de ofensa si declina acometer empresas semejantes sin demasiada vacilación. Después de todo, lo que usted esperaba era una continuación del Hobbit, y esto no puede ser considerado tal cosa en ningún sentido, ni en la atmósfera, ni en el tono, ni en la audiencia a la que está destinado. Lamento plantear semejante problema. Y encima, voluntariamente parece, puesto que yo sabía desde hace tiempo que coqueteaba con las dificultades y que estaba creando con toda probabilidad un material impublicable e invendible. Por el momento no tengo nada más completo que pueda presentar, pero estoy del todo dispuesto a hacer pronto algo más simple y más corto. Al término de mi licencia espero un retorno de su energía y cuando haya acabado el actual periodo de prueba, el proceso de quitarme todos los dientes empezó ayer y el de reemplazar todos mis muebles lo hará en breve, confío en estar aún más dispuesto. Creo que pronto iniciaré otras cosas que, hace tiempo ya, guardo impeto. De cualquier modo, habría sido más alentador que Egidio el granjero pudiera haber dado mejores noticias de su suerte. ¿Es solo un pequeño escrito pedantesco después de todo? No sé que se haya oído mucho de él. No parece haberse impuesto a la atención de nadie. Siempre pensé que en la medida en que tuviera alguna virtud, ésta habría mejorado en compañía de otras historias acerca del mismo reino y en el mismo estilo. Pero el dominio del mundo más remoto ha sido tan absoluto que no pude hacerlas. Puede que ahora no suceda lo mismo. Con mis mejores deseos, sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bien, bueno, como decía, en esta carta es una continuación de la anterior y se sigue viendo ese síntoma de derrotismo por parte de Tolkien. Hay una cosa que me llama, que me encanta, me gusta muchísimo de esta carta, y es que por primera vez le pone título a la unificación del Silmarillion y el Señor de los Anillos. Lo llama La saga de las tres joyas y los anillos de poder. Me flipa como título. Es un poco Me flipa largo, también. pero es súper, súper molón. Y lo que está haciendo es titulándolo para que parezca aún más indivisible. Un problema que he tenido con esta carta, no sé si en tu edición aparece igual, es que autocontinente es una palabra que no existe. Entonces, Sí, aquí también dice autocontinente. pues la he tenido que buscar en inglés, es self-contained, que bueno, realmente es una mala traducción, se refiere a autoconclusivo o Conclusiva. independiente, sí, Mm. o independiente. O sea, lo que está preguntando aquí Stanley Unwin es, ¿hay alguna manera de dividirlo para que sea autoconclusivo? Y Tolkien dice, no, de ninguna manera. Se puede dividir porque al final está dividido en 6 libros, quizá en 2 o 3 partes, son las que después eh, serán Comunidad del Anillo, las dos torres y el Retorno al Rey, pero de alguna manera no son autoconclusivas, no finalizan, ¿no? Sino que sencillamente tienen continuaciones, ¿no? Es la primera vez que ya tenemos claro que son 6 libros, ¿no? Porque las últimas veces ya nos Sí, habíamos quedado en 5. eso es. En la carta anterior que he leído, él habla ya del verdadero final. Entonces, como estas cartas están siendo en espacios de tiempo muy separadas,
Sí, aquí ya ha finalizado y este es el sexto libro. O sea, él iba escribiendo los distintos capítulos y ese último libro al final han sido tantos capítulos que lo ha dividido en dos. ¿Vale? Y aquí es donde ya ha incluido el saneamiento de la comarca. Aunque ya lo tenía en mente desde el principio, ha conectado con el saneamiento de la comarca. Entonces, bueno, como decía, eh, hay cierto derrotismo y hay una instrumentalización por parte de Tolkien. A ver si te parece que es esto, ¿vale? Porque es la teoría de Harmony School que me parece muy chula. Según Harmony School, como digo, el Companion and Guide, Tolkien estaba desacreditando deliberadamente su propio trabajo, describiéndolo ya como desastre, monstruo, amargo, ya que su intención era pasar o publicar El Señor de los Anillos y el Silmarillion directamente con Milton Wandman, que es el que sí había estado interesado en publicar ambas obras. Es Lo he decir, pensado en cuanto he leído la carta. claro, Harmony School están diciendo que se le nota mucho a Tolkien. Tolkien no escribe normalmente así, no dilapidaría nunca su trabajo que le ha llevado 12 años, ¿vale? De una manera tan gratuita. Lo hace porque lo que pretende es, joder, ya que Stanley Unwin no me quiere publicar El Silmarillion y El Señor de los Anillos conjuntamente, pues voy a intentar desvincularme, entre comillas, para ver si nos puede publicar Milton Waldman, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan derrotista en esta carta, porque es que continuamente es, vaya, pues que, joder, es que se me ha hecho súper largo y es que hay un momento que él mismo dice, pero ¿quién va a leer esto? Joder, no creo que lo lean ni mis amigos. O sea, es que, pero ¿qué dices, tío? ¿Sabes? Dice, me pregunto ahora, debo confesarlo, aunque como vendedor supongo que debería mostrar algo más de confianza, si mucha gente fuera de mis amigos, no todos los cuales lo resistieron hasta el final, o sea, es como mis amigos ni siquiera lo terminaron algunos. Ni lo van a comprar, aunque Sí, sea sí, porque ponga mi nombre. emprendería la lectura de algo tan largo, aun cuando con cierta moderación les gustara esta especie de fantasía. Y más aún me pregunto si la leerían o si la comprarían. O sea, es como, lo siento mucho ser Stanley Unwin, pero al final no tenemos nada. Esto es impublicable. Lo que pretende aquí Tolkien es desvincularse, porque Stanley Unwin no le quiere publicar el Silmarillion, El Señor de los Anillos, y está tanteando a Milton Wandman y a la editorial Collins, ¿no? Es una teoría que plantean aquí Harmony School y me parece muy chula y me parece, desde mi punto de vista, muy acertada. Yo creo que aquí es efectivamente lo que pretende Tolkien, ¿sabes? O sea, primero titula ambas obras con un título que es la primera vez que lo oímos, la saga de las tres joyas y los anillos de poder, y luego es como, pero bueno, es tan grande que, bueno, lo intentamos, jo. No sé qué te parece, ¿quieres añadir algo? Sí, de hecho yo añadiría además que Tolkien no está contento con las ventas de Egidio. No, Y me imagino que está en plan de: "Jolín, encima que no me van a publicar esto, encima lo último que les he dado no se le ha dado la publicidad, o sí, no se está vendiendo como yo pensaba", o cosas así. De hecho, pues lo más seguro es que él no continuará una segunda parte porque se tendría desgana después de ver cómo, pues, su exacto. obra, Egidio, no había tenido el éxito que le habían vendido o que él esperaba. Sí, efectivamente. Bueno, lo hemos leído, se habían impreso 5.000 ejemplares y solo se habían vendido 2.000. Eventualmente se venderían el resto, pero efectivamente no era el buen número de ventas que sí había tenido el Hobbit en el 37. Entonces, también Tolkien está, digamos que defraudado por ese número de ventas, pero también lo instrumentaliza y dice, vaya, pues qué pena, ¿no? Que Egidio tampoco haya funcionado. Es como, lo utiliza como instrumento para también reforzar esa idea de derrotismo, ¿no? Es como, Egidio no ha funcionado, pues resulta que a lo mejor solo era un pequeño escrito pedantesco después de todo. Eh, no parece haberse impuesto a la atención de nadie. Es como, bueno, vale, se te ven un poco las costuras, muchacho. Así que me parece muy interesante cómo aquí Tolkien está intentando desvincularse para tantear a Milton Waldman y a la editorial Collins. No sé Sí. si la siguiente carta, yo creo que sí, está La también siguiente es relacionada. de Milton, sí. Todas las que vamos a parar hoy en algún momento, pero he estado mirando las siguientes cartas y las temáticas que ya o sea, este va a ser como el programa uno y el próximo será el programa 2 sobre este tema. Probablemente. Hay que parar porque tenemos Vida, Grand Prix. efectivamente. Ups. A ver, pues venga, dale si quieres. Sí, pues la última carta que vamos a ver hoy es la carta número 126, que de nuevo va a Milton Waldman. Es un borrador
también, y es el mismo día que la carta que ha leído Amrod, ¿vale? Y dice así, esta no tiene ni prefacio ni nada. Número 3 de Manon Road, Oxford, 10 de marzo de 1950, estimado Wallman. Sir Stanley Unwin ha contestado al fin personalmente. El párrafo pertinente es el que sigue. Abro comillas. Su carta, por cierto, nos ha planteado un problema. No habría sido fácil resolverlo antes de la guerra. Es mucho más difícil ahora que los costos de producción se han triplicado. Para ver con mayor precisión lo que implica, ¿podría decirnos si hay posibilidad de dividir el millón de palabras en 3 o 4 volúmenes hasta cierto punto autocontinentes? Quizá recuerde cuando publicamos la gran obra de Murasaki, The Tale of Genji, empezamos por entregarla en 6 volúmenes separados, cada cual con un título diferente, aunque los 4 primeros eran todos, por supuesto, el The Tale of Genji, y los 2 últimos trataban más bien de su hijo. Cierro comillas. Respondí diciendo que percibía en su carta su buena voluntad, pero también que advertía en ella su opinión de que este montón de material no es adecuado para una publicación corriente y que requiera una dotación. En mi carta insistía en que Silmarillion, etcétera, y El Señor de los Anillos debían considerarse juntas como una única larga saga de las joyas y los anillos, y que estaba dispuesto a considerarlas como una unidad, sin que importara cómo fueran formalmente presentadas. Observé que el montón se divide naturalmente solo en 2 partes, el Silmarillion y el Señor, cada una de ellas de unas 600.000 palabras, pero que la última solo es divisible en fragmentos artificiales. Añadí que no me sorprendería que declinaran emprender la publicación de saga tan monstruosa, y ahora que me la he quitado del pecho estoy dispuesto a dedicarme pronto a algo más simple y breve y aún juvenil para él. Este es el punto en el que la cuestión aguarda por el momento. Espero profundamente que él no pida el manuscrito y solicite 2 meses para su lectura, aunque no soy sanguíneo. Pero el tiempo se agota. Pronto volveré a estar sumergido en mis tareas. Ya estoy involucrado en ellas, pues compruebo que las cosas se han complicado mucho durante mi ausencia, y no estaré libre para escribir otra vez hasta que regrese de Irlanda a principios de julio. Alguien me dice que solo se han vendido 2.000 ejemplares de Gillo el Granjero. Le he contestado que no había visto ningún anuncio. Con mis mejores deseos, sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Me mudo al 99 Holywell, aunque la fecha no es segura todavía, pues la casa necesita muchas reparaciones. Espero estar instalado antes del día de San Jorge, aunque lo dudo. Merton siempre dará conmigo, J.R.R. Tolkien. Bueno, pues aquí finaliza esta carta, que bueno, pues como hemos comentado, pues Amrod ha visto el punto de vista con Sir Stanley Unwin y a mí me han tocado pues el punto de vista con Milton Wallman, y a mí esto me ha dado la sensación de que es una continuación de lo que dice Amrod. A Stanley le ha estado pintando en plan de esto va a ser horroroso, mientras que a Milton no hace más que decirle, oye, que estoy avanzando con esto, ya le he dicho que no va a ser una buena idea, como informándole de dónde está la situación, como si yo ahora le mando una captura de WhatsApp a quien sea, porque de hecho el copiar un fragmento de la carta a mí me ha recordado directamente a una captura de una conversación de WhatsApp. Las capturas de hace 100 años, son estas. Efectivamente. Solamente por curiosidad, The Tale of Genji es uno de los 2 clásicos de la literatura japonesa, se considera la primera novela japonesa. Tradicionalmente se considera que son 2 volúmenes dedicados a él y uno al hijo. Aquí lo habían dividido todo en 2, o sea que como vemos, no solamente era cosa del Señor de los Anillos, esto que siempre nos han dicho que el Señor de los Anillos se dividió por cuestiones editoriales, de papel y demás, pues como vemos es algo que venía haciéndose de forma normal. Entonces creo que ahí Tolkien está siendo un poco intransigente porque es verdad que era un problemón en aquella época editar obras grandes. Entonces, muchas veces ya no es que no quisieran editarla a él porque fuera un pestiño, sino que es que por mucho que quisieran, no se podía. Pues no había medios. O sea, no se nos olvide que es verdad que en el año 45 ha terminado la guerra, pero la posguerra, especialmente en Reino Unido, fue muy dura. Y de hecho, Reino Unido jamás se recupera de la Segunda Guerra Mundial ni vuelve a conseguir esa preeminencia que tenía previamente. Pero bueno, volviendo al Señor de los Anillos, que ya como siempre me voy a donde no me tengo que ir, de la historia, pues simplemente eso, que parece que le va a dar el manuscrito, que confía en que no lo tenga durante demasiado tiempo, porque por lo que vemos, pues Tolkien como que quiere quitarse ya esto del medio, quiere publicarlo y quiere centrarse en otras historias y dejar de darle vueltas a si va a poder o no publicarlo. De hecho, le dice que hará como una continuación, algo más infantil, que presuponemos que se está refiriendo a la segunda parte de Gillo el Granjero y que todavía no la ha rechazado.
Yo sí que he estado leyendo en el propio Companion sobre Egidio y sobre el impacto que tuvo en la época, porque tenía curiosidad. Entonces es verdad que no es que nos hiciera publicidad, es que simplemente la obra no llamó excesivamente la atención. Sí que tenemos, sí que hay ejemplos de gente que la hizo resúmenes, que citó sobre ella, que habló sobre ella, pero el problema que tuvo principalmente es que Egidio se la había vendido como una obra infantil, pero no parecía ser tan infantil como desde el punto de vista editorial la habían querido vender. Es la propia Hammond School dicen que pues casi sería más adecuado para estos adolescentes que habían leído novelas sobre caballerescos porque tiene ese punto gracioso, como que ya no es tan infantil y entonces a ellos sí que lo pillarían más. Sin embargo, a un niño que le gustan los dragones no le va a gustar Chrysophylax. O sea, es como que quizá la orientación editorial que le habían dado no había sido la correcta. Sin embargo, sí que parece que en Reino Unido Egidio se fue leyendo durante los años y no llegó a convertirse como nunca en clásico como El Hobbit, pero sí que este tipo de novela, pues que a lo mejor en algunos colegios se leen o que los jóvenes se leen y demás, pero obviamente no llegó nunca a estar a la altura del Hobbit, ni El Señor de los Anillos, ni demás. Vemos que Tolkien un día más se muda dentro de Oxford. La casa de Manor Road se le había quedado pequeña. Hace unas cartas, vimos cómo se mudaba a esta casa porque la otra era muy grande. Ahora esta es muy pequeña y ahora, bueno, pues se vuelve a mudar. Confía en mudarse antes del día de San Jorge, que es el 23 de abril. Y pues poquita cosa más. Ah, bueno, que se va a Irlanda a hacer exámenes de inglés, que él estaba en la, vamos, estuvo en Dublín, estuvo en Galway, o sea, era como para la academia irlandesa en sí, entonces pues cada vez estaba en un sitio. Y no sé si quieres comentar tú algo más. Sí, un par de cositas, no quería interrumpirte. Aquí él dice que el Silmarillion y el Señor, cada una de ellas de 600.000 palabras. Aquí hay que matizar que su Silmarillion al final es un conjunto de historias que ha escrito pero que todavía no ha estructurado correctamente. Él tiene, por un lado, la balada de Leithian, por otro lado tiene Tuor y la caída de Gondolin, por otro lado tiene los anales, o sea, todo esto está en historias de la Tierra Media, ¿vale? Los anales de Beleriand, que los tiene como si fueran unos anales. Año 1, entonces estaba diciendo, edad de los árboles, pues eso, se siembran Laurelin y Telperion, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en su mente, la extensión del Silmarillion era la misma, quería que se publicara un Silmarillion con la misma extensión que la del Señor de los Anillos, que son casi 1000 páginas. O sea, tenedlo en cuenta porque los que nosotros recibimos de Christopher Tolkien póstumamente del Silmarillion son unas, ¿cuántas son? 400 páginas. 300. El Silmarillion como tal son como 350. Eso es, o sea, Tolkien lo que pretendía era que el Silmarillion tuviera la misma extensión, 600.000 palabras, que el Señor de los Anillos. Claro, es que, es que también es muy ambicioso, muy, muy ambicioso, ¿no? Porque quería publicar absolutamente todo. Lo que hemos recibido después en borradores y en distintas versiones, lo quería publicar todo, ¿no? Y luego, pues quería añadir que efectivamente Allen Unwin no hace ninguna publicidad de Egidio el Granjero de Ham, pero también porque, como hemos ido viendo en las cartas, no llegaron nunca a tener un interés claro por publicar Egidio. Siempre lo rechazaban. Lo que querían era esa secuela del Hobbit, pero debido a la tardanza a la hora de terminarse, pues querían publicar algo. Y ellos reseñan muchas veces, ellos remarcan que es complicado porque tiene muchos chistes en latín complicados para el lector anglosajón, que no va a terminar de cuajar. Entonces, aquí es mucha parte de la culpa es de la publicidad de la propia editorial, que no lo enfocó bien desde el primer minuto. No tenían ningún interés, desde mi punto de vista, en publicar Egidio el Granjero de Ham. Se equivocaron, como tú señalas, en decidir hacia qué público debe ir, pero sobre todo por eso, porque era como, bueno, pues esto mientras sale esa secuela del Hobbit que estamos esperando. Pues increíble. Efectivamente. Pues nada, aquí dejamos esta primera parte, este primer capítulo sobre Tolkien queriendo cambiarse de editorial. Ya veremos a ver cómo termina esto, si ¿Qué se, sale? A se ver qué sale. cambia, si no, si rompe contrato con todas, si se va con Penguin, Autopublicación, si publica en el Amazon de la época o qué Veremos, hizo. veremos.
Bueno, como sabéis, los comentarios no me funcionan los comandos, tendremos que mirarlo porque no sé por qué, esto parece que se ha roto, así que os lo pongo aquí en un banner. Podéis Muy bien. seguirnos en la cuenta de Twitch de la ST, donde vais a ver cuáles son los siguientes directos que tendremos. Esperamos para septiembre, que hemos estado unos meses así un poco más de bajona, de verdad, en septiembre volver un poco a la Sí, normalidad, pero es verdad que la vida nos atropella a pasos agigantados. sí, completamente. Pero no os Eh, abandonamos, es que sencillamente no ha podido sí, ser. sí, sí. Y de Al hecho, igual que bueno, Tolkien, pues hacemos lo que podemos. Ya sabéis que nos metemos en mil cosas como Tolkien y luego pues llegamos a lo que llegamos. así es. Ya sabéis que este vídeo se subirá a YouTube, entonces muchísimas gracias a aquellas personas que también nos han visto en YouTube, a aquellas personas que nos están viendo en diferido también en Twitch. Esperamos hacer algún directo a lo largo de agosto y si no, pues ya nos veremos en septiembre, pero seguidnos en Twitter o en el resto de cuentas de la Sociedad Tolkien Española para ver cuándo serán nuestros próximos directos. Además tenemos cositas así muy guays planteadas, o sea que en septiembre yo creo que va a estar curioso. Y nada, pues muchas gracias, Amrod, una semana más, un No, día más, un episodio más. gracias a Yo ti. soy, yo soy Are del Alfeiner, Sociedad Tolkien Española, Esmiral del Númenor. Un besito. Un Tenarato. besito. Adiós.